Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Santo es Dios. Comparta su Biblia, la palabra de Dios, con el amigo, con el hermano que está a su lado, para que tenga la bendición y el privilegio de leer la palabra de Dios. Con todo respeto, con todo cariño, hágalo de corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es palabra de Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar y a pedirle a Dios su dirección, su presencia, su fortaleza, y poder hablar hoy bajo el tema un yugo peligroso. Un yugo peligroso. Padre, gracias. En esta tarde, Señor, te damos y nos acercamos nuevamente ante tu presencia para pedirte, Señor, una vez más que tú te sigas moviendo, así como lo has venido haciendo durante todo este día, durante todos estos cultos, y también hoy, desde el inicio de este culto, Señor, para que tú tomes todo control de nuestras vidas, Señor, que seas tú hablando por intermedio de nosotros. No tenemos absolutamente nada que dar de nuestro conocimiento. Tú, Señor, eres fuente de conocimiento, eres fuente divina. Permite que seamos solamente como un parlante, como un intermedio entre tú y tu pueblo, Señor. Toma mi vida, Padre eterno, que tu presencia, Señor, tome el control, Padre eterno, de todos nosotros. Que tu palabra sea predicada y haga milagros, sea de bendición para nuestras vidas. Atamos cualquier trabajo, cualquier plan satánico, Señor, que quiera irrumpir, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, y declaramos victoria en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Un yugo peligroso. El apóstol habla aquí en este pasaje que acabamos de leer acerca de una unión, una posible unión que podría existir entre dos tipos de personas. Habla un contraste, una diferencia. Lo que hablamos sobre una dicotomía entre el creyente y el incrédulo. Entre aquellos que hemos creído, porque creyente, cuando la Biblia habla del creyente, habla de aquel que ha creído en Cristo. Y para creer, ahí tiene un punto importante. Cualquiera no pone su creencia en algo o en alguien que a alguien no le llama la atención. Algo tiene que llamar la atención a esta persona para que se acerque. Y la presencia de Dios en nuestras vidas ha llamado una total atención en nosotros. Cuando alguien nos compartió la palabra de Dios, nosotros le tomamos atención y creímos.
lo hicimos con fe y creímos. Cuando somos creyentes, existe una diferencia con la persona que no lo es, con el incrédulo. Bendito sea el nombre del Señor. El creyente ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 3. Hay una nueva vida en el creyente, a diferencia del incrédulo. Dice también en Romanos capítulo 8 que aquel que ha creído, que es creyente, vive en el Espíritu y no vive en los deseos de la carne. La espiritualidad llega a esa persona. También dice en Juan capítulo 5, versículo 24, que ha pasado de muerte a vida. Y cuando hablamos de muerte, hablamos de aquella separación que en su momento existía cuando no conocíamos a Dios. Existe esa ruptura. No había una presencia de Dios, no había Dios en nuestras vidas, había una muerte en nosotros. Esa era una de las tantas diferencias, ya que el impío, el pecador, el incrédulo, el que todavía no ha conocido a Dios, todavía no ha encontrado esa vida. También dice que una de las diferencias entre el creyente y el incrédulo es aquellos que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en este lugar, vestimos algunos y nos comportamos algunos como algunas personas impías. No somos impíos, no somos pecadores, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo tomamos y compramos un vehículo en el mismo lugar que el impío lo compra, que el incrédulo lo compra. Tomamos el mismo bus y nos sentamos en el mismo sitio que también el incrédulo lo compra, paga su pasaje y se sienta. Vamos a una tienda y también compramos lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Si aparentemente hacemos lo mismo, es que en nosotros está Cristo, es que en nosotros está la vida, es que en nosotros hay una diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Viven en dos mundos diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, bendito sea el nombre del Señor. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No nos está diciendo, cuando hago esta diferencia, es que no vivamos y no tengamos compañeros impíos, o no nos relacionemos con los incrédulos. No es así, porque no somos montañistas, no somos gente que vive aislada, no somos gente que vive en una cueva, somos gente sociable. De hecho, Cristo era sociable. Cristo tenía que acercarse a las personas y compartir la palabra de su Padre. Cristo tenía que juntarse con las personas, no solamente en los montes, también en las sinagogas, y compartir. Porque si usted no es sociable, ¿cómo le va a compartir a alguien la palabra de Dios? Es imposible. Hay gente que dice: no, yo no tengo necesidad de nadie. Falso. Todos tenemos necesidad de alguien en esta vida. Todos. Hay gente que lo dice, y yo entiendo que solamente dependemos solo y absolutamente de Dios. Eso es verdad en nuestras vidas. Pero es que vivimos en un mundo, hermanos, material, de que para solamente cuando usted se levante y vaya a comprar el pan, depende del panadero, depende del que compra azúcar, del que vende. Usted compra del tendero, va usted hasta de cualquier persona. ¿Usted me entiende? Todos dependemos absolutamente de alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios nos habla acerca de este yugo desigual, cuando Dios nos habla de este yugo que posiblemente sea peligroso, nos habla no de hacer un compromiso cualquiera, porque muchos tenemos compromiso. De hecho, tenemos compromiso con el Estado, tenemos compromiso con el estudio, tenemos compromiso en el colegio,
tenemos compromisos en las universidades, tenemos diferentes compromisos, pero el apóstol no nos habla de este tipo de compromisos. Nos habla de aquellos en adquirir compromisos afectivos y espirituales, que son aquellos tipos de compromisos que podrían causar un peligro en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted adquiere un compromiso con Dios, ese compromiso va a ser en beneficio personal. Porque cuando usted adquiere un compromiso con alguien, hace lo que esta persona le dice que haga usted. Cuando usted adquiere un compromiso con su esposa, hacen un acuerdo, firman una escritura pública, firman un pacto y forman una sociedad. Cuando hace usted un acuerdo en una empresa con alguien, ambos firman un acuerdo y van hacia un objetivo económico. Cuando usted hace un compromiso con Dios, tiene que hacer o tiene que llegar a un acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Tiene que haber una ruta, tiene que haber una hoja de ruta, tiene que haber un destino. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero cuando viene el apóstol a decirnos sobre estos compromisos, él nos habla de algunas situaciones que podrían poner en peligro nuestras vidas, que podrían traer una situación muy complicada en nuestros corazones. Porque esta palabra, en principio, no estaba dirigida para los gentiles, para la gente de afuera, para los impíos. En principio, el apóstol estaba hablando a la iglesia en Corinto sobre el peligro que podía pasar, sobre el peligro que podían pasar ellos si se juntaban o si había un yugo como tal. Bendito sea el nombre del Señor. Un yugo viene a ser una unión. Físicamente, un yugo iba a ser, o se tenía como conocimiento, que era como un artefacto de madera que se colocaba entre dos animales. En este caso, entre dos bueyes. Dos bueyes, ¿por qué? Porque el buey, a diferencia del toro, es que al buey lo castran. Cuando al buey lo castran, adquiere más fortaleza física. Entonces, le ponen este artefacto en su cabeza de madera para que puedan arar la tierra, pero al costado de este buey ponen a otro buey tan fuerte o tan fuerte como él, pero guardando siempre la misma relación, es decir, en tamaño, en fuerza, en fortaleza, para que el surco que van a hacer para poder sembrar sea uniforme. A diferencia de este yugo, que sería un yugo igual, aquí no hay un yugo desigual, sino un yugo igual. ¿Por qué? Porque ambos van para el mismo punto y ambos tienen el mismo pensamiento, ambos tienen la misma contextura, ambos llevan a un mismo propósito. Esto es un yugo igual. Pero cuando en Deuteronomio capítulo 22 versículo 10 dice la palabra de Dios y nos habla más o menos de lo que es un yugo desigual. Deuteronomio capítulo 22 10, y dice dentro de ese capítulo nos habla acerca del buey y el asno. Y dentro de todas las cosas que hablan en ese capítulo, de los que se podía o no hacer, que eran como un código para el pueblo de Dios en ese tiempo, era: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Si el asno, ustedes han visto que el asno a veces carga mucho más cosas y es un animal de carga. ¿Pero por qué no? Porque no comparten la misma intención. De hecho, biológicamente, hablando acerca ayer que estábamos viendo el tema de
colocar ahí para un perrito una inyección. Y la diferencia dice que el asno siempre ve para el lado derecho. O sea, el asno siempre va a ir para el lado derecho, y el quien lo monte o quien está llevando al asno tiene que darle para este lado derecho para que él nuevamente entre en la línea. En tanto el buey va recto, va derecho. No hay un mismo propósito. De hecho, la fortaleza del buey es muy diferente al tema físico del asno, del burro. Por eso que Dios es consciente de eso y le dice: no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque ahí se evidencia lo que es un yugo desigual. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia lo dice. Y por eso, cuando usted ve en este capítulo, y la orden es: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué yo no puedo compartir mi vida, mis creencias, mis convicciones con quien no ha creído lo que yo he creído? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta advertencia? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué podría pasar? Porque si yo no comparto mucho con lo que yo creo, porque si yo no comparto las costumbres en el trabajo, yo podría quedar aislado, tal vez sí. Si yo no comparto lo que yo he creído mediante la palabra de Dios, y yo no dejo sentado mis costumbres con algunas costumbres de mi familia, yo podría quedar relegado. Es muy probable. ¿A dónde te vas? A la iglesia. Otra vez a lo mismo. Ya te has ido de la mañana, a las 8 de la mañana. Hoy nuevamente te has ido a las 10 de la mañana. Y nuevamente a las 5 de la tarde. Solamente falta que lleves tu cama. ¿A cuánto le han dicho eso? Otra, y mañana lunes. Mañana es festivo, ¿no? Sí, pero mañana toca otra vez. Mañana tenemos cumpleaños de la mamá. Y tú sabes que aquí todos no somos cristianos, ¿no? Aquí tomamos nuestro ron, cervecita. Y ya sabes que la madre es lo más sagrado de este mundo. No se olvide. Y usted es cristiano, debe dar ejemplo. Yo recuerdo que así le decían a mi padre. Eran 11 hermanos. Y cuando mi padre, porque yo conocí a mi padre todavía cuando era impío, muy pequeño, y eran unas fiestas que duraban 3 días, y mi papá era el que armaba la fiesta. ¿Dónde está José? No vino. No, es que hay que esperar para que comience la fiesta, porque él era el alma de la fiesta, como muchos nosotros hemos sido, o como usted, que la fiesta no empezaba si usted no llegaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese José, que si usted pregunta en mi pueblo por José, nadie lo conoce. Pregunta por Juan, sí lo conocen, porque era un adúltero. Ese era el alma de la fiesta, hasta que el alma de la fiesta se convirtió. Y Dios arrebató el alma del infierno, y ahora esa alma era de Cristo. Ya no era de las fiestas. Y ahora, ¿qué hacíamos con las fiestas de los 11 hermanos que duraban 3 días? Y recuerdo que mi tío mayor le decía a mi padre: no vayas ahí, ahora porque eres cristiano no vas a ir a la fiesta, tienes que ir a la fiesta. Y mi papá llegábamos, recuerdo que 7 de la mañana a la fiesta, donde la gente no había trago, ni siquiera nos esperaban. Mi papá llevaba una torta, compartía con mi abuela,
mamá ha venido por tu cumpleaños, pero la fiesta es en la noche, hijo. No, pero hoy es tu cumpleaños, yo he venido para acá en la mañana, porque tengo convicciones. Yo soy cristiano. No pierdo ni muestro contigo que no te amo. Sí, sí te amo. Vengo a la fiesta, pero vengo temprano. Porque hay gente que se convierte a Cristo y ya se olvida de los padres. No es que él es impío, él es pecador, ya no, ¿para qué? Y llega el cumpleaños y ni siquiera le lleva una torta, ni va a visitarlos, porque son impíos, son pecadores. No, Señor, es todo lo contrario, hay que demostrar más amor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces llegábamos temprano y cuando iba a comenzar la fiesta, ya como a las 5 o 6, ya nos íbamos. No vino, no, sí vinimos, pero no compartíamos, porque teníamos una convicción en nuestro corazón. Esa es la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Hermano, suena muy feo incrédulo. ¿Qué vamos a hacer? Dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. No los odio, no los odiamos, sería imposible odiarlos, no podemos hacerlo. Solamente tenemos un solo enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nadie más es nuestro enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos a adquirir enemistades gratuitamente, hasta en el trabajo. Gloria a Dios, porque es así. Y eso pasa en todo campo. En cualquier lado donde usted trabaje, siempre van a haber enemigos suyos. Hermano, soy cristiano, más todavía. Hermano, yo oro en la mañana para que Dios quite a mis enemigos, pero van a aparecer más. ¿Se acordaron en la mañana de lo que esos sparring? Van a aparecer más. Y algunos más, un poquito más fuertes que uno. Bendito sea el nombre del Señor. Nos cogemos enemigos gratuitos al momento de tener nosotros esa relación con Dios. Pero ese peligro que el apóstol ve en hacer ese yugo desigual, él comienza diciendo en el versículo 14. Y leyendo la palabra de Dios, yo busqué algunas razones por la cual podrían haber, por qué motivos el apóstol, es decir, la palabra de Dios, nos dice que no hagamos yugo desigual. Y una de aquellas razones o motivos es porque no debemos adquirir, bendito sea el nombre del Señor, ningún yugo desigual, porque no hay compañerismo entre la justicia y los que viven sin ley. Mire el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nosotros, en nuestra naturaleza humana, somos malos, somos injustos y pecadores. De hecho, eso fue lo que nos acerca más a Dios para adquirir la justicia. Pero no adquirimos justicia por nuestros propios medios, adquirimos justicia por intermedio de Jesucristo. Fue la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, que al momento de la muerte Cristo asciende al Padre y se la presenta al Padre allá en el lugar santísimo y le dice: mire, yo morí por este pecador, por él, yo morí por él. Aquí está mi sangre, por la cual ahora justifico a los hombres. Él se merecía la muerte, pero yo he muerto, y esta es la sangre que testifica ese reemplazo que ha tenido. Él debió morir, pero yo morí por él. Aquí está la sangre. Esa sangre es la que nos justifica a nosotros. Porque si no fuéramos justos, no podríamos entrar al cielo. Hermano, todos somos injustos, sí, pero si yo soy injusto, entonces mañana no entro al cielo.
Somos justos por intermedio de la sangre de Cristo. Al momento que usted se aparta de Cristo, se vuelve un injusto. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol que el justo murió por los injustos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa sangre es la que se esparce frente a nosotros y nos da a cada uno de nosotros la salvación en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es esa sangre quien nos justifica y quien nos hace justos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa con aquel que no ha creído, con el incrédulo y el pecador? No es justo, porque aún no ha tenido ese encuentro con Cristo y su sangre no todavía ha limpiado sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y está expuesto a la ira de Dios. Estoy haciendo, hermanos, una diferencia entre aquel que no conoce a Dios y aquel que sí ha conocido a Dios. Aquel que ha sido justificado por intermedio de la sangre de Cristo y que ahora es justo, y aquel que todavía no ha sido justificado por la sangre de Cristo es injusto y está expuesto a la ira de Dios, está expuesto al juicio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo siempre digo que de una u otra manera, aquellos que hemos cometido pecados y aquellos que hemos estado alejados de la presencia de Dios, hemos sido unos delincuentes espirituales. Y nos merecíamos la cárcel, y nos merecíamos el infierno, y algunos nos merecíamos la muerte. Pero es esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la cual nos justifica y nos exime de cualquier pena, de cualquier castigo por nuestros pecados. Dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Habla de lo que éramos en su momento, siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos nosotros. ¿Conforme quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es alguien que no ha sido todavía justificado con la sangre de Cristo. Entonces la pregunta del apóstol es: ¿qué unión o qué yugo? Porque la pregunta dice: ¿y qué compañerismo existe entre aquel que ha sido redimido con la sangre de Cristo y aquel que no ha sido redimido por la sangre de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber una diferencia, no un compañerismo. Porque las costumbres de esta persona van a ser diferentes. La vida de esta persona va a ser diferente. Va a llegar un momento en la vida, porque mire, hermano, yo tuve un compañero muy bueno, muy estudioso, muy sobresaliente, intelectual. De hecho, pertenecíamos a lo que se llama el tercio superior. Iniciamos la carrera y terminamos juntos la carrera. Y al final me dijo, hoy día, al final de la carrera, cuando nos graduamos, me dijo: hoy día
yo voy a hacer algo y quiero que me acompañes como me has acompañado estos 5 años, 6 años. Hoy me voy a emborrachar. Él pertenecía a otra creencia religiosa, pero aún con todo, yo era cristiano evangélico. Él pertenecía a otra iglesia, a otra denominación, a otra creencia, pero guardaba algunos principios. Me dijo, hoy voy a hacer algo que no he hecho en todos estos 6 años. Me voy a emborrachar. Hay una muchacha que me gusta y ya está todo organizado. Hoy voy a estar con ella. Acompáñame. De hecho, esta chica tiene una amiga. Y listo, es final de la carrera. Orozco. Mi apellido es Orozco. Y como en mi país, ahí el Neciosub, hay muchísimos. Entonces me decían Orozco. Orozco. Vamos. Yo pensé que no iba a llegar a ese momento, pero la Biblia no se puede contradecir. Porque llega un momento en que finalmente tienen que hacer una separación. Es que es mi mejor amigo, sí señor. Es que es mi compañero de años. Pero si yo he sido redimido por la sangre de Cristo y él no ha sido redimido por la sangre de Cristo, llega un momento en que va a haber una separación. Sencillo. Oiga, pero es que es un buen trabajador. Ese es, pero de los mejores. Lástima que no sea cristiano. Se toma ahí unas cositas. Sí, ¿verdad? Lástima que no sea cristiano. Pero llega un momento en que tiene que haber, y eso, la pregunta del apóstol es, ¿y qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la respuesta es ninguna. Bendito sea el nombre del Señor. Es ninguna, no hay. Y no va a haber. Alabado sea el nombre del Señor. Por más que yo intente poner las creencias mías en alguien, no lo puedo hacer. Porque solamente ese cambio lo hace la sangre de Jesucristo. Me voy a meter a un punto que no lo comparto solamente en otros temas. Pero cuando una relación de un cristiano con una impía inicia, y si usted cree que va a prevalecer en el tiempo, eso es mentira. Porque lo dice la palabra de Dios. Hermano, es que es una mujer buena, trabajadora. No, hermano, es que es un muchacho trabajador, bueno, honesto. No es cristiano, no importa. Porque así le pasó a Sansón. Y estuvo con Dalila. Y la pasaban bien. Y aunque dice la Biblia que había un propósito. ¿Y cómo terminó eso? Porque llega un momento en que tiene que haber una diferencia, porque no puede haber comunión entre la justicia y la injusticia. Yo soy justo, no por mis cualidades, es por la sangre de Cristo. Él es injusto por su pecado, porque aún no mora la sangre de Cristo en su vida. No hay comunión. Bendito sea el nombre del Señor. No hay comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, cuando el pueblo de Israel, después de los 40 años, ingresó ya a la tierra prometida, usted sabe que hubieron muchas muertes y solamente de los que estuvieron en su oportunidad pasó solamente 2 personas, Josué y Caleb. Toda la generación después era nueva. Ellos después, antes de ingresar a la tierra prometida, se circuncidaron y tomaron la cena, es decir, la sangre de Cristo.
estaban siendo redimidos para ingresar a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esa situación, viendo este peligro, porque ya estaban santificados, ya habían venido de un momento difícil, ya se habían circuncidado y ya habían tomado la cena. Y en Deuteronomio capítulo 7, alabado sea el nombre del Señor, dice el versículo 1: cuando Jehová tu Dios le dijo a ese pueblo que los había pasado por un momento duro, hermano. Algunos que conocen mucho de la geografía dicen que desde que el pueblo de Israel salió a donde llegó, normalmente a cualquiera caminando le pudo haber durado 7 meses caminando continuamente y haber llegado a la tierra prometida. No todos los años que pasó el pueblo de Israel para llegar a ese lugar, pero era necesario. Y después de haberlo sacado Dios de esa servidumbre, usted se imagina ser esclavo, hermano. Usted no se imagina, tampoco yo, pero vamos un poquito a manejar nuestra mente. Yo recuerdo haber visto la película Los 10 Mandamientos. No sé cuántos lo han visto. Hay una parte, bueno, esa gente sabe mucho. Me imagino que ha contextualizado históricamente la película. Hay un momento donde pasa una piedra para subirla a una pirámide, y según decía el egipcio que estaba dándole, algunos pongan la atención a esa parte, y decía que cuando caía por el esfuerzo grande que hacían los hebreos, porque lo trabajaban eran los hebreos, para llevar esas piedras a hacer esas pirámides, a veces caían por el cansancio. ¿Y qué hacían con los hebreos? Lo ponían debajo de esas piedras, porque cuando la sangre y la grasa de ellos se pasaba por la piedra se deslizaba más rápido. ¿Se imagina eso ser esclavo? Bendito sea el nombre del Señor. Pero después de haber pasado todo esto, Dios le dice al pueblo, versículo 1, capítulo 7 de Deuteronomio: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Algo tiene que haber, hermano. Después de haber pasado todo eso, ahora te doy una tierra nueva, pero ten cuidado, porque algo te va a traer de ellos. Algo te va a llamar la atención, pero ten cuidado, no lo hagas. Algo tiene que atraerme. O sea, hay poder en la sangre de Cristo, pero algo del mundo a veces nos atrae, hermano. Porque si no fuera atractivo para los ojos, si no fuera atractivo para nosotros, ¿qué intención, hermano, es correr detrás del mundo? ¿Por qué el pecador cae en el pecado? Porque si bien es cierto, la consecuencia es nefasta, le puede causar hasta la muerte. Antes de eso, él no avisora, él avisora el placer. Él ve esa satisfacción que le puede causar el placer. El fornicario hace eso. Quien concurre a lugares que no son correctos también lo sabe. También el drogadicto. También el mentiroso, que no se para de mentir.
Miente hasta por gusto, porque le causa satisfacción mentir. Porque muchos hablan de adulterio, fornicación, y la mentira y la envidia. Algo tiene que atraerme, pero entonces Dios le dice al pueblo: algo te va a atraer, pero ten cuidado, no lo hagas. No emparentes con ellas. No darás tu hija a su hijo. Oiga, es que el hijo del vecino, pues como que es médico, tiene muy buenas relaciones. ¿No te gusta el hijo del vecino, mami? No, papá, no es cristiano. No importa, que en el camino lo conviertes. Es un muy buen partido. Y no te das cuenta tú, papi, de las vecinas. Mira, yo tengo una amiga que tiene una hija, pero muy bonita. Esas de la iglesia son feas. Mentira del diablo. No son feas, porque muchos quieren decir eso. No, es que en el mundo hay mujeres bonitas, en la iglesia no. Mentira del diablo. En el mundo hay mujeres pecadoras que le van a dar lo que en la iglesia no le dan, porque una cristiana se guarda en santidad y sabe que la fornicación es un pecado, pero en el mundo no. El impío que viene por carne se aburre, dice: aquí no hay nada. No, sí hay, y hay de lo bueno, y hay de lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Eso Dios sabe, y se dio cuenta del pueblo de Israel. Dijo: ten cuidado, yo te voy a sacar de tu yugo, te voy a sacar de tu esclavitud, te voy a llevar a tierra prometida, pero ten cuidado de no emparentarás con ellas. No darás tu hijo ni tu hija, no tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Eso es lo que pasa cuando hay un yugo desigual. Esto no es: ay, hermano, esto lo habla aquí en Nuevo. No, es que siempre Dios lo habló. No, hermano, es que esto lo habla aquí recién en 2 de Corintios. Mentira. Siempre Dios vio esto, que el momento que nosotros nos contaminemos con lo inmundo, con lo profano, nos iba a traer problemas. Y no solamente problemas personales. Mire que aparte de eso, ¿qué podía pasar? No solamente que nos íbamos a apartar de la presencia de Dios, sino que y servirán a dioses ajenos. ¿Y qué más? Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. ¿Y qué más? Y te destruirá pronto. Hay gente que dice: oiga, este Dios es duro. No es duro, hermano. Es lo mejor que nos puede pasar. Si supiera que Dios nos quiere que nosotros nos evitemos problemas, pero no entendemos, o no queremos entender. No te juntes con ellos, no te juntes con ellas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué comunión o qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. Esa es la primera razón. Otra razón es: no hay comunicación entre la verdad y la mentira. No hay intimidad entre la santidad y la maldad. Porque en el segunda parte del versículo 14 dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión? Y comunión, dentro de todas las etimologías que se puede sacar esta palabra comunión, viene de la palabra koinonía, que es comunicación. ¿Qué comunicación puede existir entre la verdad y la mentira? ¿Qué comunicación puede existir entre la intimidad y la maldad? Mire en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, dice la palabra de Dios: porque Dios, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones, que para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, existe lo que es la luz, que es la verdad y la santidad. Existe lo que es las tinieblas, que es la mentira y la maldad. Pero por eso es que apareció Cristo, para que resplandezca la luz en nuestras vidas, porque vivíamos en tinieblas, vivíamos en obscuridad, y sabemos quién reina en las tinieblas y en la oscuridad. Pero cuando vivíamos en ese mundo de desconocimiento, de no saber qué era la verdad y la mentira, es que aparece la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y como dice la palabra de Dios, Jesucristo es la verdad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y sea cualquier versión que vaya en contra de la Biblia, mentira. Entonces, ¿qué comunión puede existir en aquel que está en tinieblas, en aquel que está en el mundo, en aquel que no conoce la verdad y en aquel que sí le ha resplandecido la luz de Cristo? Aquel que conoce la verdad, aquel que sí sabe lo que es pecado y no es pecado. ¿Qué comunión puede existir entre esta persona y en la que está en tinieblas? ¿Qué comunión? Ninguna. De hecho, cuando la gente habla la verdad, muchas veces adquiere enemigos gratuitos. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que usted no cree, pero mire, yo un día le conté un testimonio. Yo un día iba por la calle y alguien me ofreció un reloj. Yo aún estaba en el colegio, tendría como 14, 15 años. Iba por unos lugares muy comerciales y me ofreció un reloj muy bonito. Me gustaban los relojes. Me gustan los relojes. Y muy lindo, me decía, mire, tiene la hora de tal lugar, tiene la hora de tal lugar, el material. Y me lo ofreció en un precio menor que lo que costaba normalmente. Al momento de pagarle, yo sentí como un movimiento medio extraño, pero la emoción tal vez hizo que no ponga mucha atención sobre eso. Y le pagué, me lo dio, lo envolvió, lo puso en una bolsa, me hizo coger el taxi y llegué a la casa. Perdón, llegué a la tienda de mi padre. Entonces, mi papá tenía un puesto, vendíamos productos de artesanía. Y llegué y emocionado. Y llegué tan contento, pero yo quería primero sentarme y luego mostrarle a mi papá sentado. Entro y mi papá, ¿qué pasó? Me dice. Mi papá me está escuchando. ¿Qué pasó? Me dice. Y digo, ahorita te cuento. Estaba muy emocionado. Llegué y abrí la bolsa, abrí el papel y no había reloj. ¿Sabe lo que había, hermano? Habían 10, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le decimos aquí? Eso que va en el tornillo, antes como una guachita, un círculo. Tuerca no, lo que va antes de la tuerca. Arandela. Eran 10 de eso, hermano. Hermano, yo que me creía 15 años era muy vivo, a mí nadie me la hace. A mí nadie me la hace. Yo soy muy vivo. De hecho, recuerdo que un día era aún muy niño y una persona vino haciendo magia en un cumpleaños y decía, no, aquí está la paloma abajo. Y ese día, hermano, me la hicieron. Y mi papá me mira y me dice, ¿qué pasó? Y digo, no pasó nada. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y me queda mirando y me dice, jajaja, te la hicieron. ¿A quién le gusta que le digan o que le hagan alguna mentira? A nadie. ¿A quién le gusta vivir en mentira, hermano?
A nadie. Hay gente que ha tenido una relación por años y al momento de su muerte llama a los hijos y a la esposa le dice: tengo que confesarle algo. Yo he estado en esos lugares para hacer testamentos y le decía: tú no eres la única. Hijos, ustedes no son los únicos. Tienen más hermanos. Ya para morirse. O sea, toda su vida fue una mentira. Yo no quisiera vivir una mentira, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando Cristo decía la verdad, que mucha gente, porque la Biblia lo dice, o sea, Cristo venía a decir verdad. Cristo, como decimos aquí, no se casaba con nadie. Y por eso le aborrecían. ¿A quién? A Cristo. Y la gente dice: no es que la palabra de Dios no es que sea dura. La palabra de Dios es verdadera. Y le muestra a usted quién es, porque esto es un espejo. Y dice Cristo: a ustedes no le dicen nada, pero a mí me aborrecen. ¿Por qué? Porque les digo la verdad. ¿Existe alguien que es cambiado, que tiene la verdad en su corazón? ¿Existe alguien que no tiene la verdad en su corazón porque aún no es cambiado? ¿Qué comunión puede existir entre este y esta persona? Ninguna. No hay comunión. Bendito sea el nombre del Señor. No hay comunión. No va a haber comunión. No tiene que haber comunión. Alabado sea el nombre del Señor. Otra razón más. Dice: porque no hay armonía entre los líderes de estos dos reinos. Y dice así la palabra de Dios: ¿y qué concordia existe entre Cristo con Belial? Belial es una palabra antigua también por la que se denominaba también a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Qué comunión puede existir entre estos seres? Alabado sea el nombre del Señor. Qué armonía. Mire, concordia viene de una palabra también que se define como sinfonía o armonía. Eso es concordia. Entonces, cuando me bajan por la calle me dicen: ¿usted es de la iglesia de la concordia? O sea, ¿usted es de la iglesia de la armonía? Donde todos se quieren, donde todos viven felices. Yo digo amén. Armonía. Mire, cuando yo me gozo mucho con la agrupación con la que estamos aquí encargados, y es una bendición porque estamos aquí está la persona, acá hay más personas, y a veces estamos tocando. Nuestro hermano Sammy está por allá o está por acá, y estamos tocando lo lindo, y él dice: pare un momento aquí. Es que usted tocó, no era fa. ¿Y cómo que no era fa? ¿Por qué hace fa? Es sol. Y yo no lo escuché. Y todos decimos: hágalo. Ay, sí, oiga, porque hace fa es sol. No hay armonía. Porque en la música tiene que haber armonía. Y el apóstol es muy sencillo y dice: qué armonía, qué sinfonía puede existir entre el gobernante de esta persona, de su mundo, y de esta persona, de su mundo. ¿Qué comunión puede haber? ¿Qué concordia? ¿Qué armonía? ¿Qué sinfonía? Ninguna. Es que el problema es que a veces los que decimos que estamos en este lugar, que sí hay una sangre de Cristo y que somos transformados, somos diferentes, pareciera que sí hubiera algo de armonía, cuando no debería haberla, pero pareciera que sí, porque a veces vamos a los mismos lugares,
y estamos en los mismos centros comerciales y frente a un televisor de 200 pulgadas y metieron un gol y dicen ¡gol! Y están saltando igualito. Es que eso no está mal. ¿Sabe lo que está mal? Está mal que usted venga a la iglesia y el pastor diga ya su nombre y toda la gente está. Pero afuera sí. Afuera pareciera que hubiera armonía cuando no debiera existir armonía. Debiera existir armonía con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente muy efusiva para hacer las cosas de afuera y no es tan efusiva para hacer las cosas de aquí en la casa de Dios. No es tan efusiva. Le cuesta. Pero con aquellas personas también dice el apóstol, no debe haber armonía. Mire, cuando Salomón, ¿cuándo escuchó ese coro que dice, cuando Salomón estaba edificando el templo? ¿Cierto? Mire, él edificó un templo, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién, hermano? Para Dios. ¿Ustedes creen que cuando Salomón estaba edificando un templo, porque Dios le dijo, no, David, tú no vas a hacer ningún templo para mí, es que yo quiero hacerlo? No, Señor, lo hará tu hijo. ¿Sabes por qué? Porque tus manos han derramado mucha sangre. Será tu hijo, el hombre más sabio que el mundo va a conocer. Mucha inteligencia, muchas capacidades. Él lo va a hacer. Pero ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba solamente a meditar, a creer que aquel que hizo un templo para Dios, exclusivamente para Dios, y levantaba sus manos y adoraba a Dios, después iba a hacer más templos para otros dioses? Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que él también iba a adorar con las mujeres. ¿Por qué? Porque comenzó a tener comunión, armonía con personas que no eran las correctas. Cuando uno tiene esta relación, esta unión, hermano, le va a pasar, como dije hace momentos, como a Sansón. Van a hacer cosas que nunca en su vida pensaron hacer, tristemente. Como aquel hombre que tenía un proyecto, porque la Biblia dice, cuando Dios se revela a Sansón y le dijo a su madre, dice, con él iniciaré la restauración de mi pueblo. Él iba a ser la punta de lanza que iba a iniciar todo. Él iba a ser tal vez como Moisés. Pero ¿quién iba a pensar que él iba a estar en supuesta comunión, se iba a enrolar, se iba a estar con esa gente impía por la quien él, cuando Dios le dijo, tú vas a luchar contra estas personas, acabó no solamente con una impía, sino con una impía enemiga del pueblo de Dios? ¿Cómo así? Porque cuando se aparta, cuando se aparta la presencia de Dios y comienza a iniciar una posible comunión, un acercamiento, una concordia, una sinfonía, un acuerdo, es que viene el problema y Dios lo sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dios siempre está a la puerta ayudándonos para que no exista. Hermano, es que siempre Dios va a dar oportunidades porque Él sabe que este acercamiento nos va a traer la muerte. Oiga, hermano, es que todo el mundo lo hace. No importa. Oiga, hermano, es que ya es costumbre. Tampoco no hay que ser pues muy cucufatos. Pero ahí viene el pregonero ahí, con flauta, con tambores, con pandero, diciendo, ahí viene Nabucodonosor, ahí viene el mundo. A ver, todos se arrodillan. Arrodíllese todo porque es una orden. Si no, los matamos. Y todos se arrodillaban, pero habían 3 personas
Habían tres que decían: no nos vamos a arrodillar ante Nabucodonosor. Pero es normal, toda la gente lo hace. No lo vamos a hacer. Te pueden matar, no importa. Ellos lo hacen, pero no hay comunión. En que el que se arrodilla ante el diablo, conmigo no hay comunión. Yo me quedo de pie. Siempre habrá un Sadrach, un Mesac, un Abednego que digan: yo no me arrodillo. Yo no me arrodillo, no voy a hacerlo. ¿Sabe qué pasa? A veces nos falta el carácter, pedir a Dios carácter para ponernos de pie y poder proclamar la sangre de Cristo y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Otra razón, dice: porque un verdadero cristiano no tiene ninguna relación afectiva y espiritual con los incrédulos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en San Juan capítulo 14. Ya estamos terminando, hermanos. San Juan capítulo 14, versículo 30. Bendito sea el nombre del Señor. No hablaré, dice Cristo, ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Porque dice: ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué parte del creyente? ¿Qué yo puedo compartir con el que no tiene la presencia de Dios? Y cuando hablo compartir, no estoy diciendo compartir cualquier relación de cualquier tipo. Me preciso exactamente. Voy a precisar lo que dije en su inicio. Es aquella relación afectiva o espiritual con el incrédulo. Yo no puedo tener el mismo vocabulario que el incrédulo. No que yo soy santanderiano y hablo golpeado, pero es cristiano antes que todo. No que yo he visto así porque me gusta, pero es cristiano ante todo. No es que esto no, es que esto no creo que me haga daño, pero es cristiano ante todo. No existe, no puede haber entre el creyente y el incrédulo, dice el versículo 15. No puede haber, porque esto nos va a traer hasta la muerte. Pero ¿por qué es que a veces pasa de que no podemos discernir la diferencia entre lo que tiene que mostrar algo diferente entre el incrédulo y el creyente? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Una de las tantas razones por la que pasa esto, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 22. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Miren lo que nos habla aquí en Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y el impío. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muchas veces, y es triste, gracias a Dios no nos pasa aquí, pero yo sí he conocido, o muchos conocemos, donde en otros lugares no se enseña lo que verdaderamente es lo santo y es lo profano. No se quiere enseñar porque a veces trae unas conveniencias personales, o porque se quiere mantener a una persona cuando no debo estar esa persona en esa posición. Bendito sea el nombre del Señor. No se hace esa diferencia entre lo profano y entre lo santo.
Y el que toca, que no debería tocar un instrumento, toca porque me conviene. Y el que canta, canta y dirige porque me conviene que dirija. Y eso nos trae consecuencias nefastas, primero, para mi vida. Yo agradezco a Dios porque aquí se nos dice lo que es pecado y lo que no es pecado. Aquí se nos dice lo que verdaderamente nos aparta de Dios y lo que no nos aparta de Dios. Pero hay lugares que no. Por eso es que hay jovencitos que vienen a la iglesia. Hermano, ¿y aquí qué prohíben hacer? Aquí no prohibimos nada. ¿Y en tu religión qué prohíben hacer? No prohíben nada. Hay una palabra de Dios que hay que cumplir. Y es todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo debe ser esta enseñanza desde los altares? ¿Cómo debe ser? Ezequiel capítulo 24, en el mismo libro, Ezequiel capítulo 44. Así es lo que aspiramos todos nosotros. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Aunque aquí hablamos pues del futuro reino al que nos espera. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Porque como decía el etíope, ¿cómo entiendes lo que lees? Y él decía, pero ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie que me predique, ni nadie que me hable de esto? No hay nadie que me hable de esto. Si no tenemos a alguien desde los altares que nos diga qué es lo que debemos cuidarnos, cómo debe ser la verdadera palabra de Dios, cómo deben ser nuestras vidas, cómo es la santidad, qué es la impiedad, no podremos hacer nunca esta diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las últimas razones es, dice la palabra de Dios, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, es un sacrilegio unir la adoración de Dios con la idolatría. Un sacrilegio. Pablo, cuando escribe a los Corintios, a la iglesia de Corinto, él sabe que en Corinto existe un pecado entre muchos que había. Era el tema de la idolatría. Había muchos dioses y él estaba preocupado. Si usted ve en Primera de Corintios capítulo 10, usted se va a dar cuenta por qué Pablo dice esta parte. Usted dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué dice que no hay una diferencia? ¿Por qué no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos? Porque en el capítulo 10, si usted verá en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 dice, y por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, y juzgad vosotros lo que digo. Mire lo que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y versículo 20: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, porque no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él?
¿Por qué? Porque en ese tiempo había gente, como había muchos templos, también habían aquellos que habían creído a Cristo, pero que acompañaban a sus seres queridos a un templo y estaban ahí en el templo adorando a los demonios, y luego después iban a tomar la Santa Cena en la iglesia, y luego otra vez iban a acompañar a otros amigos a las iglesias, y andaban así. A eso se refiere ese capítulo. Que un día estaban aquí en la iglesia tomando Santa Cena, levantando sus manos, y luego, oiga, vamos a la otra iglesia, vamos pues. Y estaban dándole culto a los demonios. Es el peligro que ve el apóstol. Y Pablo le dice, no hagamos. ¿Sabe por qué no deben hacer eso? Dice, o quieren provocar el celo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque el día que hagamos eso, estaríamos metiendo un problema muy grande, en un sacrilegio que nos podría causar también la muerte. Ahora, ¿el mandato cuál es? El mandato es uno solo. Dice el versículo 17, por lo cual no hay comunión. Ya vimos que no hay comunión. ¿Cuál es el mandato? Es salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es un mandato. Después de esta comparación que Dios nos da, dice, ahora ahí va la norma, ahí va la ley, ahí va mi orden. Salid de en medio de ellos y apártense, y no toquéis lo inmundo. Pero este mandato viene con una promesa. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta que hay situaciones como estas que, mire hermano, todos en esta vida llevamos o llevaremos un yugo? Cuando no éramos cristianos, teníamos un yugo de esclavitud. ¿Sabe quién gobernaba ese yugo? El diablo, que el Señor reprenda. Porque Él nos decía a dónde íbamos. Él nos llevaba a donde Él quería. Y no había fuerza humana para romper ese yugo. Pero ¿sabe qué? Vino Cristo. Rompió el yugo del diablo. Pero la gente ahora quiere andar como rueda suelta. Ya soy cristiano, ahora ¿qué hay que hacer? Yo lo quiero finalmente llevar a Mateo capítulo 11. Mire lo que dice Mateo capítulo 11. Y terminamos. Versículo 28. Después de estar en ese yugo de esclavitud, Cristo viene, rompe ese yugo. Porque mire, el yugo, como le decía, era ese artefacto que estaba aquí. Y cuando lo tenía el diablo, que el Señor lo reprenda, nos llevaba en cualquier lugar, nos metía en vicios, nos metía en la pudredumbre, nos metía en lo peor. Estábamos metidos en fornicaciones, en adulterios, en borracheras, en mentiras, en lascivias, en concupiscencias. Viene Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, rompe el yugo, hay una ruptura del yugo, no hay más yugo. Somos libres, somos libres, somos libres. Pero ahora hay una nueva invitación. Hay otro yugo. Ya no hay yugo de esclavitud. Ya no hay yugo de sufrimiento, dolor. No, miren. Versículo 23 del capítulo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, versículo 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo. Hay otro yugo. Hay algo que nos tiene aquí, hermano. Si alguien me dice, quiere un yugo,
y lo va a llevar Cristo. Yo digo, hágale, póngamelo. Porque cuando Cristo avanza, yo avanzo. Cuando Cristo se detiene, yo me detengo. O sea, estoy a la merced de Cristo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Acá ve. Porque no se hace la voluntad mía, se hace la voluntad de Él. Oiga, pero ese yugo ya no es de esclavitud. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. ¿Se da cuenta de la diferencia entre el yugo antiguo, el pecado, que lo mantenía en destrucción, en angustia? Pero este no. Dice, es otro yugo que te traerá descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil, dice Cristo, y ligera es mi carga. Ya no es un yugo desigual, es un yugo de quien me ama. Es un yugo de quien me creó, de quien me limpió, de quien me restauró, de quien hizo algo por mí. ¿Cómo no voy a darle? Mire, Señor, aquí está, póngalo acá, ve, aquí llévelo. Porque si usted es lo que lo lleva, el yugo no importa. Lléveme donde usted quiera, haga conmigo lo que usted quiera. Voy a tener una unión con Cristo. Yo quiero ese yugo. ¿Cuántos quieren ese yugo? ¿Cuántos quieren ese yugo de verdad? Que sea Cristo que esté a su lado.